Hola, soy Mónica Lozano Torres, editora jurídica de Avocatu.com, un sitio web especializado en contratación pública y pensado para maximizar los tiempos de producción en el proceso contractual, minimizando el riesgo de error. Hoy en Avocatu vamos a revisar una de las tipologías contractuales que quizás más dolores de cabeza genera al ordenador del gasto, porque supone una exposición a riesgos para la entidad pública. Les hablo de una de las modalidades más usadas del contrato de prestación de servicios. El artículo 32 de la Ley 80 del 93, en el numeral tercero, nos dice que las entidades públicas pueden celebrar contratos de prestación de servicios para la ejecución de actividades inherentes a su funcionamiento y administración, y que podemos contratar estos servicios con personas naturales cuando en la planta no exista personal que pueda ejecutarlos o cuando demanden o requieran conocimientos especializados. A su turno, la Ley 1150 del 2007, en el numeral cuarto, establece que el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es causal de contratación directa. Quizás esta característica es la que genera un mayor uso en esta tipología y a la vez la que genera el mayor riesgo de errar para la entidad pública. ¿Por qué? El inciso final de ese numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece una característica fundamental del contrato de prestación de servicios que no genera relación laboral, y es quizás esa característica la que marca la delgada línea divisoria que hay entre este y una relación de carácter laboral. Recordemos que el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo nos lo define como aquel en el que una persona presta sus servicios de manera personal, bajo una continua subordinación y a cambio de una remuneración. Si revisamos, las características son muy similares entre uno y otro contrato. La diferencia la marca el factor subordinación. En el contrato de prestación de servicios se supone y se exige que ésta no debe existir, es decir, que el contratista debe ser autónomo e independiente, sin perjuicio del contenido obligacional que debe cumplir en virtud del contrato celebrado. Y decíamos que esta modalidad expone a riesgos a la entidad y al ordenador del gasto, por cuanto si revisamos el artículo 48 de la Ley 734 del 2002, está tipificada como falta disciplinaria gravísima la celebración de estos contratos cuando en realidad lo que se pretenda es subordinar al que mal llamamos contratista. Se ha suscitado toda una polémica en torno a este negocio jurídico porque es una modalidad que viene siendo usada de alguna manera para suplir las necesidades de personal de las entidades públicas, es decir, en su planta no cuenta con todos los empleos que demanda su funcionamiento y alcanzar los fines misionales. Acude entonces a la contratación por prestación de servicios. Por eso no es raro encontrar que en algunas entidades personal auxiliar en labores de archivo, incluso de aseo y cafetería, son contratadas por prestación de servicios. Pero obviamente estamos frente a un negocio jurídico irregular. Téngase en cuenta además que el artículo 53 de la Constitución Política establece los principios del derecho laboral en Colombia y dentro de ellos erigen como fundamental el de la primacía de la realidad sobre las formas, es decir, que habrán de interpretarse con favorabilidad hacia el trabajador que está frente a una relación laboral sin perjuicio de los formalismos que se hayan escrito o pactado en el contrato. Este principio, que es de carácter laboral, históricamente ha venido siendo aplicado por las altas cortes, me refiero a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado e incluso a la Corte Suprema de Justicia, cuando están frente a situaciones en las que una persona resulta vinculada por contrato de prestación de servicios
pero escondiendo realmente una relación laboral. Entonces, debe tenerse cuidado al momento de celebrar este contrato, que si bien es causal de contratación directa, estará precedido siempre de un estudio previo que incluya el análisis del sector, un acto administrativo de justificación y sobre todo de la verificación de que no se esté subordinando al contratista. ¿Y dónde encontramos la norma que nos establezca los criterios o lineamientos para evitar incurrir en la subordinación? Pues bien, podríamos revisar o recomendamos mejor tener muy en cuenta los indicios graves establecidos en la recomendación 198 del 2010 expedida por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En esta recomendación se enlistan una serie de indicios que permitirán a un juez, por ejemplo, verificar si el contrato de prestación de servicios realmente lo que pretendía era ocultar una relación laboral o de trabajo. Dentro de esos indicios estamos la ajenidad, la subordinación jurídica, el hecho de que la remuneración que perciba el contratista sea su única fuente de ingresos, el suministro de herramientas de trabajo por parte de la entidad contratante, la disposición de un sitio para trabajo, la inclusión del contratista en las actividades propias de la organización y otra serie de elementos que permiten inferir que realmente existe una subordinación. Debemos también tener en cuenta al momento de celebrar estos contratos que son sendas las diferencias entre el contratista y el servidor público. Esto para determinar desde el estudio previo qué clase de conductas en la relación no se deben auspiciar en aras de respetar el ordenamiento jurídico en la medida de no generar una relación laboral con su celebración. Recordemos, por ejemplo, el contratista está regido o vinculado a la entidad a partir de una relación contractual de carácter administrativo, regulada, como ya dijimos, en el artículo 32, numeral tercero de la Ley 80 del 93. Mientras tanto, el servidor público, como lo dice el artículo 123 de la Constitución Política, podrá estar vinculado por un contrato de trabajo, me refiero a los trabajadores oficiales, o por una vinculación legal, reglamentaria o estatutaria, me refiero en general a los empleados públicos. Otra de las diferencias que encontramos es que el contratista percibe honorarios por la prestación del servicio, mientras que el empleado o servidor público percibe una asignación salarial con todas las prebendas que esto apareja: prestaciones, indemnizaciones si es del caso, aportes al sistema de seguridad social, entre otras. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre unos y otros es que, como quiera que el contratista es independiente, él mismo deberá responder por sus aportes al Sistema General de Seguridad Social. Para el servidor público será la entidad que hace las veces de empleador o nominador. Obviamente hay que aclarar que por ley un aporte de la seguridad social, o mejor el aporte, tiene una doble partida, una que es aportada por la entidad que lo vincula y otra porción por parte del servidor público. Encontramos otras diferencias, como por ejemplo que el servidor público tiene derecho a una capacitación y eso hace parte de los planes que deben implementar las entidades públicas para mejorar los servicios que prestan, mientras que el contratista, como lo vinculamos por su idoneidad, se supone ya llega capacitado a la entidad pública. Pues bien, podemos seguir describiendo diferencias entre uno y otro, pero para avanzar anotaré que, sin embargo, y pese a toda esta elaboración jurisprudencial y doctrinal, la figura del contrato de prestación de servicios ha venido desdibujándose. Por ejemplo, recientemente el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió un concepto
en el que da luces para tasar los viáticos de los contratistas de prestación de servicios. Y digo que se desdibuja la figura porque es que los viáticos son una consecuencia económica de una situación administrativa denominada comisión, que está pensada para los empleados públicos y no para los contratistas. Debe entonces dársele un manejo al menos terminológico distinto y nos debemos referir para el contrato de prestación de servicios al pacto de gastos de viaje y manutención cuando el contratista deba prestar el servicio fuera del domicilio contractual. Asimismo, y como indicamos anteriormente, en el contrato de prestación de servicios, el contratista debe responder por sus aportes al Sistema General de Seguridad Social. Pero encontramos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha publicado un proyecto de decreto en el que regula la posibilidad de que las entidades públicas descuenten directamente el valor de los aportes a la seguridad social de los contratistas y la transfieran a las entidades que forman parte del sistema. Otras formas o que ejemplifican esta desfiguración del contrato de prestación de servicios las encontramos en los pronunciamientos en los que se ampara la estabilidad laboral reforzada de contratistas. Como su nombre lo indica, se habla de estabilidad laboral, es decir, una figura propia de la relación de trabajo y no del contrato de prestación de servicios. Pero encontraremos pronunciamientos jurisprudenciales en los que se reconoce que la contratista embarazada tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada. Igual ocurre con otros sujetos de especial protección, verbigracia, los enfermos portadores del VIH y otras discapacidades que han sido reconocidas por la jurisprudencia como tal. Pues bien, con todo esto basta advertir que el ordenamiento jurídico es claro en establecer los lineamientos del contrato de prestación de servicios. La desfiguración de su naturaleza jurídica se da en la práctica. De ahí la necesidad de ser precavidos y pactar unas condiciones claras que no permitan que durante la ejecución la relación que se pensó en un inicio se desfigure en una relación de trabajo, por cuanto la entidad quedará expuesta a demandas para que se reconozca la existencia de una relación laboral y en consecuencia a que se indemnice a quien fue su contratista por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral. Hasta aquí esta clase, esperamos haya sido de su agrado y de su interés. Cualquier duda o inquietud, escríbala a nuestro correo electrónico info@abocatu.com que gustosos responderemos. Gracias.